¿Y si tu último examen médico, ese que salió normal, ese que te hizo sentir tranquilo, estuviera ocultando algo que ningún médico pudo ver? No es una pregunta para asustarte. Es una pregunta que la Mayo Clinic acaba de responder con datos reales. Y la respuesta cambia todo lo que creías saber sobre tu salud. Antes de que continúes, quiero que recuerdes una cosa. Existe una señal en tu propio cuerpo, una que probablemente ya viste esta mañana en el espejo sin saber lo que significaba, que puede estar avisándote sobre tu corazón. Te voy a mostrar qué es exactamente y qué hacer con esa información. Pero primero necesitas entender por qué este momento en la historia de la medicina es diferente a todo lo anterior. Soy el doctor Sebastián Villanueva, especialista en salud para adultos mayores. Llevo más de 20 años en consulta cardiovascular y nunca había visto nada como lo que está ocurriendo en los últimos 3 años. La medicina que cuidó a tus padres, la medicina que aprendí en la facultad, ya no es la misma. Y esa transformación puede ser literalmente la diferencia entre lo que te pasa en los próximos 5 años y lo que no te pasa. Pero hay un riesgo real que nadie está nombrando. La inteligencia artificial está llegando. La terapia genética está llegando. La medicina que puede salvar tu vida está llegando. Y mucha gente no va a llegar hasta ella. No porque la medicina falle, sino porque van a morir en la víspera. Ese es el diagnóstico más brutal que puedo darte hoy. Y también es el más útil. Quédate hasta el final, porque el tiempo en esta nueva medicina no es solo un recurso. El tiempo es el tratamiento en sí mismo. Ahora necesito que entiendas algo que la medicina convencional tardó demasiado en admitir. La medicina que conocemos, antibióticos, cirugías, tomografías, estatinas, es extraordinaria para las emergencias. Salvó millones de vidas, pero tiene un defecto profundo. Llega tarde. El infarto que mata a los 62 años empezó a construirse silenciosamente a los 38. La diabetes que aparece a los 58 comenzó mucho antes, con la resistencia a la insulina. El cáncer que se diagnostica hoy, en muchos casos, lleva años creciendo sin que ningún examen lo detectara. Durante décadas, la pregunta que hacía la medicina era, ¿qué enfermedad tienes hoy? La pregunta que está empezando a hacer la nueva medicina es otra. ¿Hacia dónde está caminando tu cuerpo? Esa diferencia de pregunta lo cambia absolutamente todo. Y ahora llegamos al dato que me hizo parar cuando lo leí. Investigadores de la Mayo Clinic publicaron un estudio con una inteligencia artificial llamada RedMod. Lo que hicieron fue tomar tomografías de abdomen que ya habían pasado por radiólogos expertos. Tomografías de personas que habían ido por una molestia abdominal, por una sospecha de cálculo renal, por un examen de rutina. Los radiólogos las revisaron, no vieron cáncer. Los informes salieron como normales. Tiempo después, parte de esas personas desarrolló cáncer de páncreas. Cuando los investigadores pasaron esas mismas tomografías, las que ya tenían el sello de normal, por la inteligencia artificial, la máquina encontró señales de cáncer que el ojo humano no había visto. En promedio, más de 1 año antes del diagnóstico. En algunos casos, hasta 3 años antes. 3 años. Piensa en lo que significa eso. 3 años puede ser la diferencia entre que el cirujano te diga que ya no hay posibilidad quirúrgica y que te diga que llegaron a tiempo. 3 años puede ser la diferencia entre hacer un testamento y hacer una cirugía que te devuelve la vida. ¿Y si tu último examen tuviera un error que ningún médico pudo ver, pero que una máquina entrenada sí podría detectar? Esa no es ciencia ficción. Es un estudio publicado en una de las revistas médicas más respetadas del mundo. Antes de seguir con el corazón, necesito mostrarte el siguiente salto. Porque existe una nueva frontera que va más allá de buscar un solo tumor en un solo examen. Durante décadas, rastrear el cáncer fue buscar agujas en pacares distintos. Mamografía para la mama, colonoscopía para el intestino, Papanicolau para el cuello uterino, tomografía pulmonar para ciertos grupos de riesgo. Esos exámenes siguen siendo fundamentales y no deben abandonarse. Pero ahora surgió algo diferente. Un tumor, incluso pequeño, puede liberar fragmentos microscópicos de ADN en tu torrente sanguíneo.
Es como si dejara migajas genéticas circulando en tu vena. Y la medicina 3.0 comenzó a buscar esas migajas. Un solo análisis de sangre, una sola extracción, para rastrear señales de docenas de tipos de cáncer al mismo tiempo. Rosario tiene 67 años. En una consulta de rutina, su médico le propuso participar en un estudio piloto que incluía este tipo de análisis. Rosario no tenía síntomas. Sus exámenes habituales eran normales. El análisis de sangre detectó señales compatibles con una lesión temprana en el colon. La colonoscopía confirmó un pólipo con células precancerosas. Lo extirparon ese mismo mes. Rosario no sabe lo que habría pasado si esas células hubieran crecido otros 2 años en silencio. Y ese es exactamente el punto. La medicina seria no vende milagros. Estos análisis todavía necesitan validación adicional. Pueden generar falsos positivos que requieren más estudios. La pregunta central sigue siendo si detectar más temprano reduce efectivamente la mortalidad a gran escala. Pero la dirección es inequívoca. Estamos saliendo de la era en que el cáncer tenía que hacer ruido para ser encontrado, y entrando en la era en que la medicina intenta descubrirlo mientras todavía susurra. Y hay algo que hace que este dato sea más perturbador de lo que parece. El cáncer de páncreas es uno de los diagnósticos más graves que existe. Con frecuencia se descubre tarde. ¿Por qué? Porque no tiene sirena. Crece sin dolor, sin fiebre, sin señales obvias. A veces un malestar vago, una pérdida de peso, una digestión extraña. Cuando finalmente aparece en un examen, en muchos casos el momento ideal ya pasó. La inteligencia artificial de Mayo fue entrenada para ver textura, patrón, microalteraciones, señales matemáticas escondidas en la imagen. Cosas que no gritan al ojo humano, pero que susurran a la máquina. Y eso no va en contra del radiólogo. El ojo humano tiene un límite. La máquina no parpadea, no se distrae, no tiene un día difícil. La medicina 3.0 está aprendiendo a escuchar ese susurro. Pero si eso ya te sorprendió, lo que la inteligencia artificial está haciendo con el corazón te va a parecer imposible. Y sin embargo, es real y está publicado en The Lancet. Durante décadas, cuando hacías una tomografía de coronarias, el médico buscaba básicamente calcificaciones, obstrucciones graves, estrechamientos visibles. La pregunta era, ¿la arteria ya está tapada? Investigadores de Oxford, con el apoyo de la British Heart Foundation, comenzaron a mirar otra cosa, la inflamación alrededor de las arterias. La inflamación puede ser una firma de riesgo, puede indicar que una placa está inestable, que esa arteria, aunque hoy no parezca tan comprometida, puede estar preparando algo para dentro de unos años. Con inteligencia artificial aplicada a la tomografía cardíaca, esos modelos comenzaron a estimar el riesgo cardiovascular futuro con una precisión que la medicina anterior simplemente no tenía. 10 años. Te haces una tomografía hoy, con 62 años, y la inteligencia artificial mira los patrones de inflamación alrededor de tus arterias y dice, estás caminando hacia un evento cardíaco en los próximos 10 años. Eso no es poca cosa. Eso es una década entera para cambiar el destino. Una década para bajar el colesterol LDL, controlar la presión, reducir la grasa visceral, ajustar la medicación, dejar de fumar, empezar a moverse. Una década para reescribir lo que parecía inevitable. Quiero que, mientras sigues escuchando, hagas algo ahora mismo. Toca el lóbulo de tu oreja derecha. Pasa el dedo por la parte inferior, donde el lóbulo cuelga. ¿Sientes una línea diagonal, como un pliegue que atraviesa el lóbulo de un lado al otro? No te preocupes si necesitas buscar un espejo. Te voy a decir qué significa eso exactamente y por qué puede ser una de las señales más importantes que tu cuerpo está dando al final de este video. Pero primero necesito mostrarte los otros saltos que están ocurriendo. Porque hasta aquí te mostré cómo la nueva medicina predice. Lo que viene ahora es más grande. Lo que viene ahora es cómo empieza a curar lo que antes era incurable. Quiero presentarte a Carmen. Carmen tiene 58 años. Le diagnosticaron anemia de células falciformes cuando era bebé. Es una enfermedad genética brutal.
Las células rojas de la sangre, que deberían ser flexibles y redondas, se deforman en forma de hoz. Obturan vasos pequeños, generan crisis de dolor intolerables, internaciones, transfusiones, daño de órganos, miedo, vida interrumpida. Carmen vivió así durante décadas. Cada crisis era una ruleta. En 2019, participó en un ensayo clínico y se convirtió en una de las primeras pacientes tratadas con CRISPR. CRISPR, en lenguaje simple, es una herramienta de edición genética, una tijera molecular que permite localizar una región específica del ADN y modificar una instrucción biológica. Es como si la medicina pudiera entrar al manual de funcionamiento de la célula defectuosa y cambiar la línea que genera el problema. En diciembre de 2023, la FDA aprobó Casgevy para anemia de células falciformes. Fue la primera terapia aprobada usando CRISPR. Piensa en lo que significa ese momento en la historia. Durante siglos, la medicina trató las consecuencias: el dolor, la infección, la transfusión, el daño renal. Aquí la pregunta cambió. No cómo aliviar el síntoma. ¿Dónde está el código que genera el problema? Y se cambió ese código. Eso es medicina 3.0 en su forma más radical. No tratar el síntoma, reescribir la causa. Ahora quizás piensas, eso es una enfermedad rara. ¿Qué tiene que ver con mi colesterol, con mi presión, con mi corazón? Tiene todo que ver. Imagina a Eduardo, 71 años, cardiólogo de familia, historia de infarto en el padre y en el tío paterno. Lleva 15 años tomando estatinas. El colesterol baja, deja de tomarlo por un tiempo, vuelve a subir, ajusta la dosis, agrega otro medicamento, repite análisis. Ese ciclo se repite durante décadas para millones de personas en América Latina. Hay una línea de investigación que está intentando cambiar esa lógica desde la raíz. La empresa Verve Therapeutics desarrolló una terapia de edición genética dirigida a un gen específico en el hígado que participa en el metabolismo del colesterol. Cuando ese sistema funciona mal, el colesterol LDL, el que daña las arterias, se acumula, circula, entra en la pared arterial, alimenta la placa, inflama, causa aterosclerosis y un día produce un infarto o un derrame cerebral. Ahora imagina una intervención que entra al hígado y reduce de forma duradera la actividad de ese gen. No una pastilla por día, una modificación en la fuente misma del problema. Es experimental. Necesita más tiempo para probar su seguridad a largo plazo. No está disponible en el consultorio mañana. Pero el concepto existe, está siendo probado. Y para la cardiología eso es un terremoto, porque significa que en el futuro quizás los pacientes de altísimo riesgo no pasen toda la vida intentando empujar el LDL hacia abajo. Quizás la medicina pueda reprogramar el sistema que mantiene ese LDL alto. Es como si la vacuna contra el infarto comenzara a aparecer en el horizonte. Todavía distante, pero ya visible. Y hablando de vacunas, la misma tecnología de mRNA que el mundo conoció durante la pandemia abrió otra puerta. Vacunas contra el cáncer. Pero no una vacuna genérica igual para todos, una vacuna personalizada, hecha con la firma molecular del tumor de ese paciente específico. El médico analiza el cáncer, identifica las mutaciones específicas de ese tumor y crea una vacuna para entrenar al sistema inmunológico a reconocer ese enemigo preciso. Es como entregar a tu sistema de defensa la fotografía del criminal, con descripción exacta. Busca esta célula, reconoce esta firma, atácalas y regresa. En melanoma de alto riesgo, estudios con vacuna personalizada de mRNA combinada con inmunoterapia mostraron una reducción importante en el riesgo de recurrencia y de muerte. Eso no significa que el cáncer terminó. Significa que la medicina está entrando en un territorio donde, en lugar de solo bombardear el tumor desde afuera, empieza a entrenar al propio cuerpo para cazarlo desde adentro. Y existe algo más que quiero mostrarte. Algo que puede parecer completamente diferente de todo lo que te acabo de decir, pero que es exactamente la misma lógica aplicada al mundo que puedes ver, tocar y revisar ahora mismo. Estás de pie, preparándote para salir.
Te miras un momento en el espejo. Y ahí, en el lóbulo de la oreja, hay una línea. Un pliegue diagonal que cruza el lóbulo de arriba hacia abajo, de un lado al otro. Ese pliegue tiene nombre. Se llama signo de Frank. Y desde 1973 hay investigaciones que lo asocian con mayor riesgo cardiovascular. El año pasado, un hombre me detuvo en la sala de espera de una conferencia. Me dijo que no me conocía, pero que necesitaba decirme algo. Se señaló el lóbulo de la oreja y me contó que había visto información sobre el signo de Frank. Decidió ir a un cardiólogo. El primer médico que lo atendió lo mandó a casa diciéndole que era solo una arruga. Fue a un segundo cardiólogo. Ese segundo cardiólogo le pidió estudios. Tenía una arteria con 95% de obstrucción. Le pusieron 2 stents. 2 stents. Por una línea en la oreja que durante 50 años no le dijo nada a ningún médico. Antes de que sigas, quiero que hagas esto ahora mismo. Busca un espejo o usa la cámara frontal de tu teléfono. Mira tu lóbulo de oreja derecho. Después, el izquierdo. Un pliegue diagonal es una línea que empieza en la parte alta del lóbulo, hacia la oreja misma, y cae diagonalmente hacia abajo, como si alguien hubiera marcado un corte. No es una arruga horizontal ni un pliegue por la posición en la almohada. Es una línea diagonal limpia que atraviesa el lóbulo. Si lo ves, no te alarmes. Si no lo ves, tampoco quiere decir que tu corazón esté bien sin evaluación. Lo que importa es entender para qué sirve este signo y para qué no sirve. Quiero ser muy claro sobre lo que esto significa y lo que no significa. El signo de Frank no es un diagnóstico, no es una sentencia, no predice un infarto para mañana, no sirve como único elemento para ninguna conclusión clínica. Pero es exactamente la lógica que define esta nueva etapa de la medicina. Un médico que mira ese pliegue con los ojos de antes pregunta, ¿es solo una arruga? Un médico que mira con los ojos de ahora pregunta, ¿qué puede estar avisándonos este signo pequeño sobre el futuro de ese corazón? La diferencia está en la pregunta. Y ahora, la inteligencia artificial está aprendiendo a juntar todos esos signos que los médicos veían por separado. La marca en la oreja, el patrón de inflamación alrededor de la arteria, las microalteraciones en una tomografía que parecía normal, los fragmentos de ADN tumoral en la sangre. Y empieza a ver el conjunto como un patrón. Y a partir de ese patrón hace la pregunta que más importa. ¿Hacia dónde está yendo este cuerpo? Esa es la pregunta. No si el examen dio normal hoy, no si los números están dentro del rango, sino a dónde está caminando tu biología en este momento, con todo lo que sabes y con todo lo que todavía no ves. Y ahora te corresponde a ti entender qué hacer con eso. Quiero que te quedes con una imagen antes de que te cuente lo que tienes que hacer. La medicina 3.0 es como una carrera. En un extremo de la pista están las personas que van a llegar a los tratamientos que hoy parecen imposibles. La inteligencia artificial que detecta lo que el ojo no ve, la edición genética que reescribe el código del colesterol, la vacuna personalizada que entrena al cuerpo para cazar su propio tumor. En el otro extremo están las personas que van a llegar tarde. No porque la medicina haya fallado con ellas, sino porque el daño acumulado durante años de señales ignoradas, de exámenes que dijeron normal, sin preguntar hacia dónde va ese cuerpo, de hábitos que fueron erosionando el margen de tiempo, llegó antes que la solución. El tiempo es el tratamiento, y el tiempo se gana hoy, con las decisiones de hoy. No te voy a dar una lista de hábitos que ya conoces. Te voy a decir una sola cosa, y es la más importante. Tu trabajo en los próximos años no es simplemente evitar enfermedades, es ganar tiempo. Porque la medicina que puede cambiar lo que hoy parece inevitable está llegando, pero tú tienes que llegar hasta ella. Cada decisión que tomas hoy sobre dormir bien, controlar la presión, manejar el colesterol, mantener el músculo, no fumar, no es solo un hábito saludable, es tiempo comprado. Es margen para que la inteligencia artificial, para que la edición genética, para que la vacuna que está en desarrollo llegue a ti antes de que sea demasiado tarde. No puedes morir en la víspera. Y ahora quiero hablarte de la consulta médica, porque hay algo que está pasando en millones de consultas en América Latina que necesita cambiar. Andrés tiene 64 años
hipertenso desde los 50. En cada consulta, su médico le revisa la presión, le mira los análisis y le dice, «Todo bien, sigue con el mismo tratamiento». Andrés sale tranquilo, pero nadie le preguntó si su LDL es el ideal para su perfil de riesgo específico o si simplemente está dentro del rango estándar que aplica para toda la población. Nadie le preguntó a dónde está caminando su biología con esos números. Nadie le preguntó qué pasaría si siguiera exactamente igual durante los próximos 10 años. La consulta de 15 minutos no tiene tiempo para esas preguntas, pero tú sí, y tienes que llevarlas contigo. Y en tu próxima consulta médica, no aceptes como respuesta final las palabras «todo normal», porque normal no es óptimo. Normal no es personalizado. Normal no es predicción. Haz estas preguntas, con exactitud. ¿Mi riesgo cardiovascular está bien o solo está dentro del rango estándar? ¿Mi LDL es ideal para mí específicamente o solo está por debajo del límite general? ¿Mi presión está realmente controlada o simplemente no está en zona de emergencia? ¿Mi glucosa está óptima o todavía no se convirtió en diabetes? Y la más importante de todas, ¿hacia dónde estoy caminando? Esa es la pregunta de esta nueva medicina. Y a partir de hoy, es también tu pregunta. Mira tu oreja en el espejo hoy. Si ves ese pliegue diagonal en el lóbulo, no entres en pánico. Pero ve a hablar con tu médico y menciona lo que diste. Pídele que evalúe tu riesgo cardiovascular con ese dato en la conversación. Un dato pequeño, puesto en el contexto correcto, puede abrir una investigación que lo cambia todo. Comparte este video ahora mismo con alguien de tu familia. Con tu padre, con tu madre, con el hermano que solo va al médico cuando ya le duele demasiado. Con la abuela que dice que ¿para qué va si ya está vieja? Mándalo con un mensaje simple. Mira esto. Es sobre nosotros. Es sobre cuánto tiempo vamos a ganar. Porque este video no es sobre tecnología. Es sobre tiempo. Y el tiempo es lo único que no se compra de vuelta. Cuéntame en los comentarios cuál de estos saltos te impactó más. ¿La inteligencia artificial que detecta cáncer en una tomografía que salió normal? ¿La edición genética que reescribe el código del colesterol? ¿La vacuna personalizada contra el cáncer? ¿O el pliegue en la oreja que llevó a 2 stents? Escríbeme aquí. Leo cada comentario. Un abrazo muy fuerte. Esta medicina está llegando. Tú tienes que llegar hasta ella.